Lince TV, política y noticias. Ya tenemos ley trans y las artífices han salido corriendo a celebrarlo, como es el caso de Yone Belarra o Ángela Rodríguez Pam. Hoy es un día histórico para nuestro país. Se aprueba definitivamente en el Congreso la ley trans y de derechos LGTBI y también la nueva ley del aborto. Leyes que van a volver a colocar a nuestro país a la vanguardia mundial en la defensa de los derechos feministas. Que dice lo siguiente Ángela Rodríguez Pam: aprobadas la ley del aborto y la ley de derechos de las personas trans y LGBTI, inmenso orgullo del equipo que lo ha hecho posible, y de Irene Montero. Hoy España es un país mejor gracias a la lucha diaria y sin descanso de miles de mujeres y personas LGTBIQ. Gracias. A este gracias le falta un punto, pero no vamos a ser quisquillosos con ello. Con lo que sí que vamos a ser quisquillosos es con la ley trans, porque es mala y peligrosa para los menores, entre otras cosas porque no se ha tenido en cuenta a los científicos, a los médicos ni a los psicólogos. Pero antes de ver eso, mirad que en otros países, en otras regiones, ha traído problemas e incluso ha llegado a acarrear dimisiones, como es el caso de Escocia. La ley trans de la dimitida Nicola Sturgeon es mucho más restrictiva que la de Irene Montero. La norma de Escocia no permite, en cambio, el cambio de sexo a menores de 16 años. La nueva ley de igualdad lo permite desde los 12. Es decir, que la ley que se ha aplicado en España es incluso peor que la que se ha llevado por delante la carrera de Nicola Sturgeon. Y ahora vamos a ver una breve nota antes de dar paso a las declaraciones de Luisa María González, quien es la vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid. Vamos a ver brevemente lo que dice la Agencia del Medicamento Española, y nos lo trae de Oyetif, y comentan lo siguiente: la ley trans prevé tratamientos a menores no aconsejados por la Agencia del Medicamento. Las asociaciones feministas han presentado informes que demuestran los efectos secundarios graves en la medicina usada para los niños transexuales. Y ahora sí que sí, vamos a ver las declaraciones de la vicepresidenta del Colegio de Médicos, donde profundiza más sobre todo en la cuestión hormonal y los efectos que puede traer esto a los adolescentes, aunque hablará también de qué ocurre con las mutilaciones y casos que han ocurrido en otros países de personas que en la adolescencia se han sometido a este tratamiento, pero que se han arrepentido años después, ya en la adultez, porque insisto, esta es una ley que afectará también a menores. En este tema de la transexualidad, habla en nuestro código, dice que no podemos administrar un tratamiento a un paciente simplemente porque lo pida, ¿no? O sea, yo no... Efectivamente, para administrar un tratamiento, el doctor, la persona competente, tendrá que valorar, evidentemente tendrá que preguntar a la persona que ha acudido, ¿no?, qué es lo que le ocurre, pero será quien tendrá que valorar qué es lo que le pasa, diagnosticar y en base a eso tratar. Yo soy anestesista, yo estoy en los quirófanos, no amputamos la pierna a nadie porque sienta que ese miembro le molesta, que es una patología psiquiátrica que existe, ¿no? Porque todo el mundo entendemos que es una barbaridad, ¿no? Pues hacer una mastectomía, hacer una penectomía, una vaginoplastia, una mutilación de los genitales a los adolescentes, a los jóvenes, con una incidencia brutal. Se ha multiplicado en los últimos 4 años en nuestro país. En Cataluña en concreto la cifra es un 5000%. Aquí hay que destacar que un adolescente no es un adulto, es en la adolescencia cuando uno intenta reafirmarse como individuo, distanciándose de los progenitores o del entorno, reafirmándose dentro del grupo, pero no es un adulto. Que es cuando surja la moral autónoma, no quiere decir que tengan plenas facultades para tomar las riendas de su vida, y es por ello que existe la figura de la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años. Si hemos creado esa figura, precisamente es porque no son plenamente responsables de sí mismos, son influenciables, y sobre todo cuando tenemos, y luego voy a matizar mis palabras, un fomento de determinadas cuestiones, y además son de carácter identitario, pues no es de extrañar que haya gente que porque es lo que se ha popularizado, porque es lo que se está fomentando, digan que tienen disforia y que años después se puedan llegar a arrepentir, como de hecho sí que pasa en países como Estados Unidos. Y cuando hablo de fomento no hablo de que no se deba enseñar a respetar a todas las personas independientemente de cómo son. Hablo de crear el relato de que eso te convierte en especial, que eso es un plus o que eso es mejor, porque es ahí cuando surgen los incentivos perversos para que haya personas que se identifiquen como X cosa cuando realmente no lo son, porque vamos a tener muchísimos falsos positivos
de jóvenes, de menores, que digan que tienen disforia de género, pero que realmente no sea el caso y que de adultos puedan llegar a sentir culpa por la decisión que han tomado. Cuando me dijeron 5.000%, digo, yo es que no sé calcular 5.000%, pero, o sea, es la incidencia, la presencia de niñas reclamando ser trans, pidiendo bloqueo puberal y que se les administre hormonación cruzada, es decir, recibiendo testosterona, que es cancerígena, y los varones que quieren transicionar a mujer recibiendo estradiol, que tiene, como todos sabéis, muchas repercusiones en la salud cardiovascular, pues son barbaridades, son indicaciones, son aplicaciones de fármacos no terapéuticas fuera de ficha técnica, lo que llamamos off-label. Además, se ataca contra el principio básico de los derechos humanos de los niños, ¿no? Aquí voy a hacer un inciso, luego continuaremos con las declaraciones de Luisa María González, pero debo hacer un inciso porque muchas personas dirán, ningún padre sería capaz de hacerle algo malo a sus hijos, ningún padre se intentaría realizar utilizando a sus hijos. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Pues aquí os voy a enseñar un ejemplo visual de cómo esto sí que pasa, y vais a ver a una madre que le guía a su hijo para que diga lo que ella quiere que diga, que además habla en plural y sobre todo que llega incluso a completar las frases del hijo o a responderse las preguntas que formula cuando no obtiene la respuesta que espera. Vamos adelante con el vídeo. Como este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colita. ¿Por qué? Es complicado, yo por eso los artículos... Porque es feo. Se toma unos segundos para responder, no sabe la respuesta y lo primero que se le ocurre es decir que es feo. Claro, es feo, te hace ponerte triste, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? Somos, habla en plural. Trans. ¿Y estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? Acaba de preguntarle, ¿qué significa ser una niña trans? Mirad la cara del niño, mirad cómo no sabe qué responder, cómo gira los ojos intentando recordar qué es lo que le han enseñado. No sé, dice. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no, porque ¿qué eres? ¿Veis que responde su propia pregunta? Que no. ¿Qué tuviste que decir? Que no. Claro, evidentemente, ¿qué va a decir un niño tan pequeño, no? Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. ¿Veis que habla constantemente en plural? ¿Por qué? Porque ella es la protagonista de esto. Ella se quiere realizar diciendo, yo soy la madre de una niña trans, y para ello no duda en exponer de esta manera a su propio hijo o de comerle el tarro de mala manera. Protección de la integridad física del menor, y estamos cristalizando en terapias que tienen efectos irreversibles. Estas personas trans van a tener imposibilidad para tener satisfacción sexual, se van a quedar infértiles, van a tener, cuando desisten y detransicionan, porque lo hacen muchos. Atención al detalle, mucha gente se arrepiente después de lo que han hecho en la adolescencia. Escuchad. En Estados Unidos, donde este problema existe desde hace 15 años, ya tienen 39.000 personas en una asociación que se llama The Trans y que están tratando de dar una muy difícil marcha atrás porque se han amputado miembros esenciales de su cuerpo y de su persona, porque la sexualidad nos define como personas. Todas nuestras células son sexuadas, el sexo biológico existe, es una realidad que hay que defender. Es triste que hoy varón, mujer sean palabras vaciadas de contenido con Persona gestante y persona no gestante para no ofender a nadie. Este neolenguaje de la ideología de género, LGTBI, TQ, etcétera, que han vaciado de contenido palabras tan sencillas, ¿no? La sencillez de varón, mujer. Bien, esta es una ley mala. Yo no voy a decirle a ningún adulto qué es lo que tiene que hacer cada quien, que se haga cargo de sus decisiones y siempre y cuando no afecte a los demás. Pero el gran problema que tenemos es que esta ley choca con los derechos de la infancia y que es una ley que destruye la figura de los padres, que les priva de poder tomar decisiones y sobre todo, porque hemos visto que también hay padres negligentes, que expone a los menores de tal manera que pueden verse empujados a tomar decisiones de las cuales se pueden llegar a arrepentir toda su vida.